Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Henry Falcón, exgobernador del estado Lara, presidente del Partido Avanzada Progresista. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te va? Vladimir, ¿cómo está todo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Has descansado después de esta jornada electoral? No, chicos, si estamos más activos que nunca. Estamos haciendo unas jornadas de trabajo con el partido y ya comenzamos a planificar un cronograma para dirigirnos a todos los estados, a recorrer el país y seguir la lucha. ¿Por qué perdió Henry Falcón? Bueno, fíjate, nosotros realmente el gobierno obtuvo una victoria numérica, digamos, más no una victoria política. Yo creo que nosotros también obtuvimos una victoria moral. Eso está allí, no solo en el resultado numérico, como dije, sino que varios aspectos pudieron confluir en esa especie de caos electoral que hubo en el país. Una de ellas, que lo hemos esbozado, lo decíamos ahorita en una rueda de prensa, tiene que ver, Vladimir, con esta especie de convocatoria a la abstención, donde no solamente el propio gobierno, a través de su campaña, etcétera, pero también las confusas y erráticas posturas de un sector de la oposición venezolana. Y todo esto que de alguna manera generó grandes frustraciones y desaliento en la población. Los eventos anteriores, que yo siempre digo, bueno, hay que ver por el retrovisor, aquella decisión en un momento dado de plantearle al país salidas inmediatas, generar falsas expectativas que a la postre se convirtieron en desilusiones para la mayoría de la población. Todos estos últimos eventos de calle, donde además de convocar, liderizar por un sector de la oposición venezolana, después no hubo nadie quien diera explicaciones y cambiara entonces su postura de desconocer las instituciones del Estado a convocar y participar en un proceso electoral. Eso, bueno, generó, además de confusiones, generó además un rechazo tremendo en la población que se mostró con la abstención, donde un porcentaje importante de la población, en comparación con el proceso electoral de la Asamblea Nacional, no participó. Se abstuvo casi 3 millones de personas, se abstuvieron de este proceso en comparación con el resultado anterior. En el caso de Lara, ¿cuánta gente dejó de votar? Mira, en el caso de Lara hubo una participación cercana al 50%. Pero además de eso, hay otros elementos. Un poco la conducta recurrente del ente rector electoral en esto de favorecer al gobierno, la sustitución de las tarjetas, eso generó la no sustitución, el cambio de centros, la migración de electores, etcétera. La actitud ventajista del gobierno en esto del carné, etcétera, las bolsas de comida. Había gente que incluso le entregaban la bolsa de comida al salir del centro de votación. Y en Lara hubo 3 elementos que seguramente no se cruzaron en otra entidad. Uno de ellos, Vladimir, es la asfixia financiera y administrativa a la que se sometió la gobernación del Estado por lo menos los últimos 12 meses. Recordemos que la situación salarial producto de la creciente inflación en el país, bueno, pegó terriblemente en el bolsillo de todos los trabajadores del país. Bueno, en la gobernación de Lara teníamos prácticamente obrerizados a nuestros profesionales, hasta ahora que se han dado cuenta de que ciertamente los recursos solo iban a las gobernaciones y alcaldías bolivarianas por una vía irregular que era el Fonden, y eso produjo también debilidades en materia de servicios. Un elemento que me llamó poderosamente la atención, la última semana, recordemos que la elección fue el día 15, bueno, el día, si no me equivoco, creo que el día 12 se cayó la plataforma de la entidad financiera que maneja las nóminas de la gobernación. Jamás había ocurrido. Los trabajadores no pudieron cobrar sus salarios ni el jueves, ni el viernes, algunos el sábado en la noche, y el domingo, día de las elecciones, mucha gente no había cobrado ni salario ni cesta ticket, entre ellos el sector educativo de Lara. Y otro elemento, un elemento que seguramente no se vivió en otros estados, bueno, el complot de algunas organizaciones políticas vinculadas a la mesa de la Unidad Democrática en contra de nuestra candidatura, incluso con reuniones con la candidata del gobierno. ¿Qué factores son esos, Henry? en Lara.
factores ellos tendrán porque creo que ahora ¿Partidos políticos? partidos políticos, ¿Por qué no los mencionan? incluso, Porque es bueno que se incluso bueno, factores políticos que jugaron a la derrota por una visión sectaria, particularizada, en un interés partidista, en un interés muy personal, que es un poco lo que estamos viendo ahora en las redes. Pero ¿cuál es el partido? ¿Voluntad Popular, Primero Justicia? Sí, Voluntad Popular y Primero Justicia. Voluntad Popular y Primero Justicia. Jugaron contra nosotros. Eso es así. Así como son precisamente organizaciones políticas asociadas a la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, quienes generaron esta seguidilla de errores que nos condujo a esta situación de tragedia electoral que vivimos el 15 de octubre. Recordemos todo aquello, que si la aplicación de la Carta Interamericana, que si Nicolás Maduro abandonó el cargo, que si después la intervención militar, etcétera. Después vino la calle, porque queda una semana y la otra semana será. Y después de más de 100 muertos, heridos, daños a la cosa pública y a los bienes privados, bueno, no hubo nadie que dé una explicación de eso, ni siquiera los cabecillas que lideraron ese movimiento de calle, que además generó mucha violencia y sobre el cual nosotros nos habíamos expresado. Recordemos aquella posición, diría yo, adelantada de algún liderazgo de la oposición, donde se planteó en un momento la salida exclusiva por la vía de la consulta referendaria y no se acogió otras vías que perfectamente eran plausibles en el planteamiento político. Me refiero, por ejemplo, a la elección regional, la exigencia de las elecciones regionales. Quienes abordamos ese tema fuimos tratados como traidores, saltatalanqueras, etcétera, porque se personalizó aquello de la consulta referendaria de tal manera de que no había cabida a otra opción. Ahora, y así ocurrió, y tú recuerdas, ocurrió con la propuesta de diálogo. Cualquiera que hablaba de diálogo era satanizado, prácticamente expuesto a través de las redes sociales, que han tenido un uso irregular, y de laboratorios, son laboratorios que se preparan para ver cómo atacan a un dirigente, etcétera. Entonces, quienes de alguna manera hemos sido promotores y hemos defendido la necesidad de un entendimiento para poder salvar el país, bueno, no somos convocados a esos encuentros. Sin embargo, los que públicamente dicen no querer dialogar son los que se sientan permanentemente a ellos. Esa es una realidad, Vladimir, que nos plantea hoy una posición de debate, pero más que de debate, de decisiones, de reflexión sincera, objetiva y transparente, para hacer una gran revisión de lo que tenemos hoy como unidad opositora y de lo que se plantea, Dios mediante, para los próximos Ahora fíjate, meses. Henry, detrás de todo esto pudiera estar también el tema candidatural, porque tras esas discusiones, esos cruces de señalamientos entre Acción Democrática y Primero Justicia, pudiera estar eso presente. Pero también con lo que tú señalas en cuanto a que dos partidos de la MUD jugaron contra tu candidatura, también es público que tu nombre suena como posible candidato presidencial. Jugaron a que tu derrota en Lara para frenar tu candidatura presidencial, ¿es lo que tú sientes? Bueno, pero se equivocaron como se han venido equivocando. ¿Por qué se equivocan? Bueno, se equivocan, Vladimir, porque creo que la gente, fíjate, nosotros en Lara cumplimos un ciclo de muchos años de aprendizaje en un espacio determinado, que además dejó huellas, que más allá de la estructura física de las obras, están las huellas también espirituales, lo que quedó en el alma de la gente, que fue atendida por un gobierno sin discriminar, sin desconocer a nadie. Hoy nosotros tenemos una responsabilidad superior, tenemos una responsabilidad por el país. De allí que en el planteamiento que hicimos hoy en la mañana, en la estructura del partido, en la Dirección Nacional Ampliada, donde además en la fase de instalación nos acompañó Chuo Torrealba, Eduardo Fernández, Ecarri, varios dirigentes nacionales, la gente del Movimiento al Socialismo, Segundo Meléndez, María Verdeal, etcétera, y allí, bueno, se está planteando una reconfiguración, un replanteamiento de la unidad opositora en una plataforma distinta que vamos a hablar después del corte. Por supuesto, así es. Así es. Este es Vladimir a la una, no Henry a la una. Así es. Bueno, pero esa es la etiqueta, Henry Falcón a la una. Tenemos un tuit por aquí para Henry Falcón. Señor Henry Falcón, razonando su situación política actual, ¿no cree mejor aliarse al oficialismo para optar una posible candidatura presidencial? Pregunta Bolívar Divisa. De eso vamos a hablar al regreso. Y también si esta derrota en Lara mató la candidatura presidencial de Henry Falcón. Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Falcón a la una, nuestra etiqueta.